El espejo de Nicaragua. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Quiero hablarle a mis hermanos nicaragüenses, tanto los que están en nuestra tierra como los que se encuentran lejos de ella, como me encuentro yo en el exilio. Hay momentos en la vida de todos los pueblos cuando es necesario detenerse, respirar profundo y hacer algo que todos tenemos. Mirémonos fijamente al espejo. Veámonos como seres humanos, como nicaragüenses, veámonos en el espejo. No al espejo que nos cuesta la ropa que llevamos, el peinado que llevamos, las mancuernillas, la corbata. No, ese no es el espejo que ando buscando yo. Sino que veamos el espejo que refleja nuestra verdadera realidad como nación. Que nos veamos como parte de la población del país. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que tal vez nos incomode, pero es necesario escuchar. Como pueblo hemos desarrollado una habilidad extraordinaria, la capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Nos hemos vuelto expertos en crear narrativas que nos eximen de responsabilidad, en tejer historias y cuentos donde siempre somos las víctimas, nunca los arquitectos de nuestro destino. Porque nos resulta tan difícil. ¿Por qué nos resulta tan difícil vernos en el espejo? ¿Por qué? Porque cada vez que enfrentamos una crisis, nuestro primer instinto es buscar culpables. En otras latitudes, desde Washington hasta Moscú, desde el capitalismo salvaje, como decían antes, hasta el comunismo, siempre encontramos un villano externo para nuestra historia. Pero la verdad, esa verdad que nos quema dentro de nosotros, es que mientras seguimos señalando con el dedo hacia afuera, nuestra casa se desmorona desde adentro. Mientras debatimos sobre ideologías importadas, golpes de estados ficticios y conspiraciones extranjeras del imperio, nuestros hijos siguen emigrando en busca de un mejor mundo, de una mejor vida, de oportunidades que no hemos sabido crear en nuestra casa. No estoy aquí para señalar culpables específicos, sino para invitarnos a todos los nicaragüenses, adentro y afuera, a una reflexión más profunda y honesta. Porque el verdadero cambio, ese cambio que tanto anhelamos, no va a comenzar hasta que tengamos el valor de mirarnos al espejo y reconocer nuestra parte en esta historia. No somos extranjeros a la historia, hemos sido parte de ella. La cultura de la culpa externa tiene que desaparecer. Existe una frase popular en Nicaragua que dice: la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Irónicamente, hemos invertido este dicho siempre. La culpa es de otro, nunca nuestra. Esa
esas realidades son importantes, que por un momento, en todos los que están aquí en esta audiencia, hagamos ese pensar un momentito. Todos llevamos la culpa. Hay miembros de mi familia que se molestan conmigo porque yo digo que el general Somoza fue parte responsable de la debacle en el 79. No les puedo decir yo, qué crueldad haber dicho eso. Uy, si no hacemos el mea culpa, nunca vamos a salir de esto. Durante décadas hemos perfeccionado el arte de la excusa. Cuando nuestros campos no producen lo suficiente, culpamos al bloqueo económico. Cuando nuestra democracia se tambalea, señalamos a las grandes potencias extranjeras, al imperialismo. Cuando nuestra economía se hunde, responsabilizamos a los empresarios. El imperialismo nos está boicoteando. ¿Cuándo vamos a dejar de contar las excusas? Pero, ¿qué hay de nuestra responsabilidad? ¿Qué hay de las decisiones que tomamos como sociedad, como individuos, día a día, cuando elegimos líderes que sabemos que son corruptos? ¿No se acuerdan ustedes, seamos sinceros, que desde que era alcalde se hablaba de la corrupción de Arnoldo Alemán? A mí no me cuentan cuentos. Yo vivía aquí en los Estados Unidos cuando era alcalde. Yo fui a Nicaragua a hacer mi reclamo y a tratar de restablecerme, y Toño Lacayo me cerró las puertas. Pero en ese tiempo yo me di cuenta que el alcalde Arnoldo Alemán era corrupto. No tenés que ser un científico, la gente te lo dice. Pero por el caudillismo lo elegimos presidente. Y aunque en algunas cosas hizo muy buena labor, en otras fue un desastre. Y fue el causante primordial de que volviera el sandinismo al poder. Cuando callamos ante las injusticias, cuando aplaudimos al autoritarismo, se benefician a los nuestros. Eso tenemos que aprender. La retórica antiimperialista se ha convertido en nuestro escudo favorito. Es cierto, el imperialismo existe. Las intervenciones extranjeras son una historia, una realidad en la historia. Pero nos hemos escondido tanto detrás de este discurso que ya no podemos ver más allá. Se nos olvida la realidad. Por eso les recuerdo, veámonos en el espejo. Mientras otros países de la región avanzan, construyen, innovan, nosotros seguimos atrapados en el mismo círculo vicioso. Quiero hacerle recordatorio de lo siguiente. El Salvador estaba en una guerra fratricida, igual a la nuestra. Los resultados fueron diferentes. Bueno, pero ahí está El Salvador, eligiendo sin corrupción presidente tras presidente tras presidente, y a los que fueron corruptos los han acusado y los han perseguido, y dos de ellos o varios de ellos viven en Nicaragua, en la guarida de los corruptos. Pero El Salvador sigue y está muy por adelante de muchas cosas, de muchos países. Panamá se pierde de vista. Panamá es hoy en día lo que era Miami en los años 70. Es un centro, cuando antes Panamá era un paísito que el claim to fame, la gran cosa del canal. Pero desde que votaron a Noriega,
comenzó a trabajar la democracia, la libertad, y hoy en día Panamá se pierde de vista. Costa Rica iba a la par de Nicaragua. Y mírenlo ahora. Porque han mantenido el respeto a su constitución, sus leyes, sin necesidad de tener un ejército. Simplemente han educado a su pueblo, han importado teorías y condiciones y prácticas culturales fenomenales de todo el mundo. Costa Rica hoy es lo que decían, la Suiza de Centroamérica. Sin embargo, nosotros seguimos pegados en la retórica de la izquierda, de los zurdos corruptos. Y aún así queremos, o los americanos quieren, seguirnos encajando encima a los solapados, que son los mismos. Miren, el sandinista, el MRS, no es una persona balanceada. Tiene un rencor, un resentimiento de algo en su vida que tal vez es justificado, pero se lo desquita públicamente. Eso no va. Todos tenemos arrechuras de nuestra juventud, pero no nos las desquitamos con terceras personas, ni con el pueblo, ni con nadie. Tenemos que nosotros vernos en el espejo y depurar esas cosas. Los solapados no lo han hecho. Y ese es el peligro. Vuelven al poder y volvemos a las prácticas del pasado. Y nosotros seguimos culpando a fantasmas del pasado por nuestro presente. Eso es lo triste, que no queremos ser honestos con nosotros mismos. Este compartimiento nos ha paralizado como sociedad. Nos ha vuelto expertos en quejarnos, pero novatos en soluciones. Mientras señalamos con el dedo hacia el norte, nuestros problemas crecen en el patio trasero. La verdad incomoda. La verdad es que nos hemos convertido en especialistas en victimación. Hemos usado tanto, ellos son los culpables, que hemos olvidado nuestras propias responsabilidades y nuestra capacidad de cambio, que la tenemos. Es el estancamiento de Nicaragua, se debe muy poco como producto de fuerzas externas. El estancamiento de Nicaragua es el resultado de nuestra actitud negativa, a vernos como protagonistas de nuestra propia historia. Cada vez que culpamos a otros, renunciamos a nuestro poder de transformación. Detengámonos un momento en 1990. Ese fue un momento, un año que marcó lo que pudo ser el gran punto de inflexión en nuestra historia reciente. Un momento donde el pueblo nicaragüense demostró que era capaz de forjar su propio destino. El campesinado nicaragüense, ese sector tan valiente, tantas veces ignorado y menospreciado, ese sector, el campesinado nicaragüense, se levantó voluntariamente con una valentía extraordinaria. No fueron peones de potencias, ni de potencias extranjeras, ni de empresarios, nada, ni de terratenientes. Ellos se levantaron a pelear el mal. Algunos pretenden hacernos creer que eran peones de los Estados Unidos. No hay tales. Hombres y mujeres valientes que decidieron pelear por sus valores, su tierra, su forma de vida.
esa resistencia nicaragüense que tanto critican los furufufú, porque huelen mal, porque se visten feos, porque un poco estupideces, no le ven el alma a ese hombre lindo, a ese hombre valiente. Esa resistencia, ese hombre humilde, ese campesino, fue el que nos dio la oportunidad en 1990. No fue un simple movimiento antisandinista, fue la expresión genuina de un pueblo que se negaba a ser sometido por un movimiento de corruptos acomplejados a querernos meter bajo las cadenas del comunismo. Con el apoyo de Ronald Reagan, un anticomunista de verdad, fueron movidos por sus propias convicciones y anhelos de libertad. Ese campesinado, lo único que recibió de Ronald Reagan fueron armas, dinero, logística, pero sus convicciones de él, de ese hombre y mujer, eso fue de ellos. Nadie se los puso ahí. Entonces, llegó el momento histórico de las elecciones de 1990. Gracias, Contra. Gracias de verdad por ser tan valientes como fueron. La Unión Nacional Opositora, logró lo que parecía imposible. El pueblo votó por el cambio, por la esperanza, por un nuevo comienzo. Pero aquí viene la parte dolorosa de nuestra historia. ¿Qué hicimos con esa oportunidad? La desperdiciamos, la dilapidamos, como siempre. Ha sido un enorme orgullo y un tremendo gusto compartir este rato con ustedes. Que Dios siga bendiciendo a Nicaragua. Y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.